Hermoso y ya lunes, hermoso martes, hoy 14 ya de mayo. Y bueno, hoy el título lo tiene un gran hombre de Dios, William Miller, y asimismo la Biblia. Así es de que este hermoso título vamos a entender y a comprender lo que Dios puede hacer con aquel que lo busca, con aquel que tiene el deseo diariamente de encontrarse con la verdad y la verdad bíblica. William, entendemos que es un hombre que también tuvo en momentos difíciles, pero que en el momento que se propuso estudiar y conocer más a Dios, se le dio en realidad ese mensaje de ese regreso de Jesús. Y bueno, hoy para meditar en esto, en la cual nos dice el título William Miller y la Biblia, una vez más, estoy aquí con el pastor Raúl Reyes para estudiar y llevar a cabo este hermoso estudio. Pastor, una vez más, un feliz y hermoso día martes. Pastor. Interesante, ¿verdad, pastor? William Miller y la Biblia. Interesante, pastor. Para nosotros los cristianos yo creo que la Biblia debe ser nuestra fuente, ¿no, pastor? Así es. Nuestra base principal, no tenemos que ir a otro lado. Y gracias, pastor, por la invitación de nuevo. Una semana más que Dios nos permite estar juntos compartiendo el estudio de la escuela sabática. Gracias, pastor. ¿Por qué le parece, pastor? Y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Pues como siempre, les invitamos para ir a cabo en esta oración con nuestro Señor. Vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias por cada oportunidad de cada día. Sí, Padre. Gracias, Padre, porque siempre hemos visto estas lecciones como un alimento que tú nos das en el resto del día, en el cual nos lleva a analizar y a profundizar en tu palabra y en cada estudio que nos entregas de cada día del año. Sí. Oh Padre, permítenos hoy que estamos analizando el conflicto que habremos de vivir o lo que se vivió en la antigüedad a un Padre en el cielo, saber que ese conflicto se trasladó, Padre, a esta tierra. Sí. Y por eso, Señor, hoy a través de estas motivaciones que nos das en esta semana a través de tu palabra, que tu Espíritu nos ayude a ver, Padre, aún en los reformadores, lo que tú hiciste y lo que puedes hacer con nosotros. Sí, Señor. Señor, quédate con nosotros en este momento y quiero en este momento pedirte una vez más por Eliel, por su padre Elías, su madre Lupita y por toda esta familia Guardado. En tu nombre y en tus manos los ponemos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, interesante, muy interesante. William Miller y la Biblia. Amén. Interesante, pastor. Mire lo que dice la lección. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe solo en Cristo, también utilizó a William Miller para redescubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo. Mientras Miller estudiaba las Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo en Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí mismo. Pastor, yo creo que nosotros como ministros de la palabra de Dios tenemos que permitir que la Biblia y solamente la Biblia sea su propio intérprete. A veces agarramos un versículo bíblico, pastor, y solamente nos basamos en el versículo bíblico y a veces por eso malinterpretamos la Biblia y no sostenemos lo que estamos predicando
con otro versículo bíblico. Mire, pastor, lo que dice Isaías capítulo 28, versículo 9 y 10. Isaías 28, versículo 9 y 10 dice, ¿a quién le enseñará conocimiento o a quién le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá y otro poquito. Dice un poquito allí y otro poquito allá. Cuán importante, pastor, es dejar que la Biblia hable por ella sola. Dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Buscar un versículo bíblico, buscar otra referencia que nos lleve o nos conduzca a lo mismo de lo que estamos hablando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire lo que dice, pastor. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19. Dice, tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es perfecta y verdadera, pastor. No tenemos que buscar otro lado. Ahí tenemos que ir a la fuente de la verdad, a la fuente de la vida. Miren lo que dice también, lo que hizo Guillermo Miller. A medida que William Miller comparaba versículo con versículo, se abrían los misterios de la Biblia. Buscaba como quien busca un tesoro escondido y fue ricamente recompensado. El Espíritu Santo le abrió la palabra de Dios a fin de que la entendiera. Abordó la profecía con la misma diligencia en el estudio de la Biblia que con los demás pasajes bíblicos que estudiaba. Y vemos cómo la Biblia nos habla a través de símbolos. Dice que los símbolos de los libros proféticos no estaban rodeados de ministerio. Un Dios amoroso nos ha dado su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. William Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretaran a sí mismas. Luego dice, la misma Biblia explica claramente los símbolos proféticos. Por ejemplo, las bestias representan reyes o reinos, Daniel 7:17 al 23. El viento representa destrucción, Jeremías 49:36. El agua representa pueblos o naciones, Apocalipsis 17:15. La mujer representa a la iglesia. Y hay tantos versículos bíblicos que nos hablan de la palabra de Dios. Dice que cuando Miller explicó estos principios de interpretación bíblica, quedó sorprendido con su descubrimiento respecto de lo que él creía que en el momento del regreso de Cristo. Mire, la Biblia nos explica todito solito. Aquí, por ejemplo, las bestias representan reyes o reinos. Los vientos representan destrucción. El agua representa pueblos o naciones. Todito nos los da simbólicamente. La palabra, vemos que la palabra de Dios se defiende solita, pastor. No tenemos que andar buscando en otro lado. Tenemos que ir a la fuente de la verdad, a la Biblia, que es debe ser nuestra regla, la Biblia, ¿verdad, pastor? Así es, así es. Yo creo, pastor, que William Miller es un ejemplo de los versículos o textos que se leyeron, tanto Isaías como la carta de Pedro, donde Miller, podemos decir, él se agarró de ahí para entender la verdad de la Biblia o a veces versículos que no entendía. Él no avanzaba
si no entendía la primera duda que tenía acerca de la Biblia o de ciertas palabras, aún de Moisés, escritas. Y fue así que a través de la Biblia él fue sacando y recaudando información de lo que él quería entender. Y por eso entendió que en realidad Dios lo amaba. Y no nomás a él, al mundo entero. Y entendió que había una promesa. Y que esa promesa era de que Cristo iba a venir, iba a regresar a la tierra. Y fue así como él lo vio. Pero quizás tuvieron su error y no entendieron realmente el plan perfecto que la Biblia habla. Hubo quizás, así como Cristo no declaró todo a sus discípulos sobre lo que iba a pasar o iba a venir después de la destrucción de Jerusalén, cómo iba a suceder. Así el Señor le dio entendimiento a través de su espíritu a Miller. Y vemos en sí de que él, como dice Isaías, en realidad un poquito allí, otro poquito allá. Hay que ir comparando tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Qué decía un profeta? ¿Qué decía el otro? Y eran profetas que por mucho tiempo o distancia pues no se conocían, no sabían. Y si sabían de él era porque veían el escrito, pero no porque tuvieron una relación, como hoy muchos dicen, ¿no? Que la Biblia fue escrita por hombres. Y la verdad que sí, pero lo que no quieren aceptar es que estos hombres fueron inspirados por el mismo Espíritu de Dios. Es así como hoy en día vemos a estos reformadores, hombres usados por Dios para traernos estas hermosas verdades, aún estas historias que vemos y que podemos entonces sí comprobar. Por eso creo yo que lo que dice Elena G. de White allí en el libro que lleva por nombre Ser semejantes a Jesús, nos habla claro en este escrito. Y ella dice, deberíamos pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento. Eso es lo que hay que suplicar, hay que rogar, para que podamos comprender la verdad divina. A veces agarramos la Biblia y como para darle una ojeada y pues bueno, ya leí la Biblia. No, o sea, hay que escudriñarla, hay que investigarla, hay que ver en realidad qué es lo que Dios nos está diciendo a través de un texto. Si humillamos nuestro corazón ante Dios, vaciándolo de la vanidad, el orgullo y el egoísmo por medio de la gracia que nos es concedida abundantemente, si deseamos sincera y firmemente creer, los resplandecientes rayos del sol de justicia brillarán en nuestra mente e iluminarán nuestro entendimiento oscurecido. Vean, o sea, en pocas palabras, no leas la Biblia creyendo y pensando que tú todo lo sabes, que a ti no hay quien te explique, que a ti no hay quien te interprete la Biblia, que a ti no hay quien te pueda decir algo de la palabra de Dios cuando tú piensas y crees que tú ya lo entendiste todo. Y la verdad es que ahí hay orgullo, como ella dice. Y no tan solo el orgullo, sino empieza a haber egoísmo, porque tú crees que nadie más puede decirte aún el defecto que puede tener tu interpretación. Y tú te aferras y te sientas sin esperar primeramente que el Espíritu del Señor realmente te hable. Que el Espíritu sea el que te convenza de aquella verdad que estás buscando. Y el Espíritu no te puede convencer cuando hay eso en tu corazón. Cuando hay esas mentes pervertidas y
queriendo ya casi asemejarse a Dios. Porque no hay humildad. En realidad no hay amor, no hay paciencia. Y no quieres a veces entender tu falta o tu pecado. No la quieres reconocer. Y esto es lo que va sombreando y oscureciendo el verdadero mensaje que Dios a veces a través de la palabra de Dios nos está dando o nos quiere dar. Miremos esta segunda cita. Esta segunda cita también de Elena G. de White, que nos dice así en el libro Mensajes Celestos, tomo 1. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, según nos dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esto no viene realmente por los hombres. Ellos escribieron, sí, pero ellos fueron inspirados por el Espíritu del Señor. Y con todo, están expresadas en palabras humanas. O sea, ahora lo entiendes. Esta es la gran verdad, porque ellos lo vivieron, ellos lo sintieron, ellos estuvieron aún en ese momento en el cual Dios le hablaba. Por eso ella dice, y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su Espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. O sea, era Dios mismo que los guiaba, que los dirigía. Era el Señor quien les hablaba. Era Él quien les daba a entender lo que tenían que escribir. Aún ella dice, a ellos les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras, y a aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Porque era algo inspirado, algo dado por Dios, en la cual en palabras divinas nosotros no los hubiéramos podido entender. Y por eso ellos tenían a veces que poner de su parte para darnos a entender la interpretación o el sueño que se les había dado. Y hay muchos de ellos en símbolos donde en realidad uno tiene hoy en día, cuando no lo entiende, hay que investigarlo, hay que buscar esa palabra en diccionarios para poder comprender en realidad lo que ellos escribieron. Ahora mira esta otra cita, que es la tercera cita de este día de las notas de Elena G. de White. Ella ahí nos habla en el libro Maranata, que es más que nada el Señor viene, y nos dice, pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como a la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque la profecía nos lo dice. Porque en realidad este pueblo que estará esperando la venida del Señor ya conoce lo que viene, lo que sigue y lo que ha de suceder aún cuando estén buscándole, cuando estén escondidos bajo las peñas o las piedras, en cuevas. Ellos, cada evento que va pasando, saben lo que hace falta, sabe lo que ahora viene para que pueda verse esta manifestación. Por eso ella dice, en silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra. Sí, porque ellos están esperando. Ellos en realidad ya saben los acontecimientos que tienen que suceder antes de que sean levantados. Porque ella escribe, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Ahora podemos ver que Dios cumplirá lo que prometió. Ahora ahí, tanto aquellos
que nunca quisieron aceptar este mensaje, ese día se van a lamentar. Pero el que lo aceptó y el que entendió que aunque con sufrimiento y persecución y amenazas de muerte, pero entendía que aunque moría, el Señor, cuando Él regrese, lo ha de levantar de la tumba o el lugar donde quedó su cuerpo. Y esto es lo lindo de esta promesa, de esta segunda venida de Cristo. Por eso quiero invitarte para que tú, ahí donde estás, viendo en este momento este estudio, una es primero investigar en la Biblia acerca de la venida de Cristo. Y dos, es entrégale tu corazón al Señor, en verdad. Dale esa oportunidad al Señor, que Él pueda ayudarte a transformar tu vida, que Él pueda ayudarte a ser diferente, que Él pueda ayudarte a amar lo que hoy tú aborreces y que Dios está buscando que se quite ese orgullo de tu persona o de tu corazón, el egocentrismo que muchas veces el ser humano tiene. Por eso te invito a que busques la bendición de Dios y que el Señor sea el que te dé la oportunidad. Amén. Un hermoso y hermoso martes.